Bueno, Cabecita Negra, ensayo sobre literatura y peronismo, es mi quinto libro. Bueno, un poco se inscribe, digamos, en ya un trabajo que vengo haciendo desde hace varios años, con la publicación primero de Cutralcó a Puente Pueyrredón en 2010 por Editorial El Colectivo, una editorial independiente, ¿no? Trazando una genealogía de los movimientos de trabajadores desocupados, la biografía de Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo, que realizamos junto con Ariel Gendrel y Juan Rey. Montonero Silvestre, que son historias de resistencia a la dictadura en la zona sur del conurbano, y Kamchatka, que son ensayos sobre Nietzsche, Freud, Roberto Arlt. Digamos, algunos van yendo más desde la perspectiva actual a lo histórico, algunos sobre el pasado reciente de la Argentina. Y bueno, en el caso de Kamchatka, que está más vinculado a este libro respecto de tratar de pensar algunos vínculos entre filosofía, literatura y política, que bueno, en este caso vuelven con un tema claramente político, como es el peronismo, en un convencimiento de que así como se dan batallas que tienen que ver con lo social y económico, de los movimientos sociales, con una perspectiva de transformación política, ambas, digamos, no pueden ser pensadas por fuera de una transformación cultural, y que para eso es importante empezar, digamos, en el día a día de hoy a generar nuestras propias producciones. Parte de la batalla, como históricamente entendieron las izquierdas, el pensamiento libertario, tiene que ver con la gestación de un pensamiento crítico que ponga en cuestión también los modos de entender el mundo y por lo tanto de habitarlo. Pensando que gran parte de los movimientos sociales de los cuales yo me siento parte y inscribo mi producción, han estado, digamos, durante muchos años quizás con una especie de pecado de origen que ha sido la de caer en una especie de practicismo extremo y muchas veces un antiintelectualismo que, como a veces digo, tiene que ver con los intelectuales pequeñoburgueses que integran los movimientos sociales más que con sus bases. Y que, bueno, parte de las estrategias que tenemos que darnos desde los sectores populares tiene que ver con generar también un pensamiento crítico, una teoría y una producción cultural en todos los ámbitos de intervención. El libro, de algún modo, digamos, trata de abordar el peronismo en su totalidad histórica, es decir, desde 1945 hasta 2015, que es cuando se cerró la fecha, digamos, de producciones, tratando de ver, digamos, cómo era abordado el peronismo por la literatura argentina. No es un libro sobre literatura peronista, sino sobre los vínculos entre literatura y peronismo, que siempre fueron como tensos. Bueno, uno puede pensar libros y alpargatas como esa dicotomía incruenta de fundación, y puede pensar también, digamos, en esa frase que alguna vez David Viñas le dijo a Beatriz Arlo en una entrevista en Punto de Encuentro, ¿no? Cuando dice, vos eras gorila, y Viñas dice, gorila no, Contrera, ¿no? Y aclara, dice, ¿por qué Contrera? Porque, dice Viñas, yo iba a las manifestaciones de la clase obrera los 17 de octubre en la Plaza de Mayo. Ahora, en la universidad, por ejemplo, en el ámbito cultural donde Viñas se movía, sus enemigos eran la derecha, y la derecha era la derecha peronista, que antes había sido derecha radical o derecha conservadora. Entonces, bueno, ahí uno puede ver que ya desde el vamos está esa cuestión, que es lo que más se conoce. El libro trata de hurgar quizás en otros aspectos, como son partir sobre los vínculos fructíferos entre literatura y peronismo, sea desde las primeras reseñas o cuestiones periodísticas, como puede ser Raúl Scalabrini Ortiz, cuando con su famosa frase "el subsuelo de la patria sublevada" le puso como un título a esa irreverencia del 17 de octubre del 45, como a los textos que después fueron parodiando, por ejemplo, Casa Tomada de Julio Cortázar, o La fiesta del monstruo de Borges y Bioy Casares, ¿no? Germán Rosenmacher, o bueno, todos los escritores que ya en los 60, con un cambio del peronismo, empiezan a producir una literatura quizás no peronista, pero sí más ligada a los sectores populares, a los cabecitas negras, que a los sectores oligárquicos que se ligaban con la literatura. Entonces el libro trata de ver eso, ¿no? Cómo a veces es mejor leer el peronismo a través del antiperonismo literario que del propio peronismo oficial, por lo menos en su periodo 45-55, donde su política de Estado en términos culturales dejó bastante que desear. Si bien están las peñas Eva Perón como símbolo, digamos, de cultura popular, donde la gente se reunía, leía poemas, quizás no de mucha calidad literaria, y estaba Evita ahí, ¿no? Como una especie de símbolo de la época, o Mordisquito en la radio, o los poetas del tango, ¿no? En donde, bueno, el libro también trata de tener un concepto amplio de literatura, de analizar, de pensar, de revisitar obras de teatro, novelas, cuentos, poesías, pero también guiones radiales, guiones cinematográficos, como las películas Los Hijos de Fierro
Bueno, del grupo Cine Liberación, del grupo Cine de la Base, Los Traidores, o también canciones, por ejemplo, como las de Huerque Mapu, o canciones de rock más de los últimos años, o también pensar la literatura en el plano de la televisión, ¿no? Peter Capusotto y sus videos, de algún modo, son como lo más interesante de la literatura de los últimos años. La idea un poco de trabajar en el libro es ir viendo también cómo los autores van produciendo sus textos en un contexto, ¿no? Es decir, en la primera parte, 45-75, se trabajan los textos producidos respecto al peronismo en ese periodo histórico, ¿no? También dando cuenta de ese cambio que tiene que ver seguramente con la dictadura, en donde durante esas primeras décadas uno puede encontrar textos que hablan del peronismo, sobre lo que está pasando en ese momento con el peronismo o lo que ha pasado en un pasado reciente, pero que tiene que ver con ese presente. Como para poner un ejemplo claro, está el cuento de esa mujer de Rodolfo Walsh, que en los 60 habla de Evita, y Evita ya llevaba muerta varios años, pero sin embargo el cadáver estaba secuestrado. Entonces se está hablando del presente y del pasado a la vez. En cambio, la literatura, digamos, sobre el peronismo de postdictadura, en general lo que se hace es revisitar el peronismo histórico desde distintas perspectivas estéticas y políticas, pero no hay prácticamente una literatura sobre el peronismo que aborde, por ejemplo, qué pasó con el menemismo, o una literatura que uno pueda decir kirchnerista, por ejemplo. Pero bueno, de nuevo, si uno mira para atrás, en realidad en los 60 se hablaba de lo que pasaba en los 60, en los 70 se hablaba de lo que pasaba en los 70 y desde los 80 se habla de lo que pasó en los 70 y en los 60. Entonces ahí hay algo que tiene que ver seguramente con la derrota histórica, cultural de los proyectos de transformación, en donde, bueno, ciertas versiones del posmodernismo, ciertas escisiones entre texto, autor y contexto van prefigurando una literatura que toma el realismo como mala palabra, o lo político introducido en la literatura como una cosa que está de más. Y bueno, yo en ese sentido reivindico la línea de David Viñas y toda la perspectiva del realismo, entendiendo que el realismo no solo está en una cuestión de contenido, sino que también tiene que ver con una innovación estética, y que hay una gran tradición de escritores, de directores de cine, de productores culturales que han tomado el realismo y han hecho también vanguardia en el sentido estético. Bueno, me parece que Cabecita Negra, de algún modo, como otras producciones ensayísticas y literarias, periodísticas que están circulando en los últimos años, con gente que tenemos entre 30 y 40 años, son muy importantes, más allá de lo individual de cada uno, de producir, en términos de también, digamos, no depositar en las generaciones mayores siempre la expectativa de la producción crítica cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, animarse, producir, como decía Roberto Art, conquistaremos nuestra literatura nacional por prepotencia de trabajo. Bueno, uno puede pensar que también nuestra ensayística, nuestra comunicación popular va a ser también construida de esa manera, muchas veces con pocos recursos, muchas veces entre urgencias de la vida cotidiana, en medio de una situación de precarización general de la vida, pero es importante que los escritores y la gente que está, digamos, interesada en estos temas pueda producir, pueda convidar sus producciones, y bueno, en este caso, como la editorial Punto de Encuentro, también que haya espacios donde poder tener la posibilidad de difundirlos, ¿no? Y no que los espacios de la televisión, del cine, de las editoriales, de los medios de comunicación estén siempre reservados a aquellos sectores de la intelectualidad, de la producción cultural, de los consagrados, ¿no? Porque bueno, los consagrados ya están ahí, cumplieron su lugar, y muchas veces es más lo que pesan sobre las nuevas generaciones que lo que aportan. Entonces, bueno, como decía Perón, sin tirar un viejo por la ventana todos los días, también reivindicar la propia producción generacional.